Ahora. O sea, es que no sé yo cómo va esta movida. Ya, no sé, últimamente está fallando. A Es otra que persona. me estaba llegando tu invitación por internet, pero no me estaba llegando por el móvil. Ah, no. No, Bueno, no entiendo nada. espera. Sí, si quieres hacemos los 5 minutos de rigor, así que va llegando gente. Bueno, está llegando Vale, gente. Pero pues como hacemos un quieras. poquito de esperar. Sí, Claro. ¿qué tal? Bien, pues aquí estamos, pasando la horcita también. He visto que tú también estás por ahí pasando. Aquí mucho bochorno, sí. Ya. Y más con las ventanas cerradas, que las tengo que tener cerradas para que no me escuchen los vecinos, pero vamos, que queda otra. Que pasarlo Bueno, yo mal. las tengo que tener cerradas para no escuchar los coches, pero bueno, El que haya. así es el centro de Madrid. Así, sí. Pero bueno, pues nada, pues a ver si se va uniendo la gente. Buenas tardes a todo el mundo. Yo es que no sé cómo, la chorra que no hago un directo de esto. Sí, yo me estoy acostumbrando, o sea, no es una cosa que... pero tampoco sabía. O sea, la primera entrevista que tuve lo tuvieron que explicar a ver cómo se hacía y demás. Que tenías que meterte tú dentro y tal, y me da vergüenza, ¿sabes? Que salga solo yo, ¿sabes? Al principio. Tal. Es un poco raro estar aquí hablándote a ti mismo, pero bueno. No, ya, Vamos a sí. ver, vamos a Eso ver me qué tal va. va la cosa. Sí, bueno, ya está llegando bastante gente. O sea que ya, si quieres empezamos. Es verdad que las preguntas son largas, o sea, voy a estar mirando un poco, pero lo tengo así todo. Vale, sí, no te preocupes. Porque son Yo me larguitas. he preparado, como no podemos poner nada del digital, me he preparado aquí la de Dios para ir enseñando, así que Ya. ya le iremos viendo. Vale, guay. Es que por Skype lo pensé en su día, digo, pero no tiene gracia. Lo suyo es que haya gente y vaya preguntando, ¿sabes? Digo, de No, momento lo no, hago no por tiene Instagram. gracia. Yo creo que hay alguna manera de hacerlo simultáneo aquí y aquí en YouTube, pero no tengo ni idea tampoco. No, yo no llego a tanto. Vale. Bueno, Vale, pues bienvenidos. Bueno, pues bienvenidos a Colaceando con. Nuestro quinto invitado es el ilustrador y artista visual orensano Celsius Víctor. Ha trabajado durante 7 años como director de arte en agencias y colaborado en estudios publicitarios de España, Suiza, Francia o Reino Unido. Ha colaborado con medios como Forbes o Yorokubu. Así, ha creado portadas para editoriales, e ilustrado libros y es considerado uno de los grandes exponentes del collage. Y nada, viene aquí a nuestro rinconcito a hablarnos sobre sus inicios, su estilo de trabajo y presentarnos algunas de sus obras, entre muchas cosas. Así que bienvenido y gracias por aceptar la pues muchas entrevista. gracias a ti, Inés, y buenas tardes a todos los que se unan y esperemos que tengamos una tarde agradable. Sí, pues nada, si quieres empezamos. Bueno, comenzaste a trabajar como ilustrador en 2004 y mi Ujú. pregunta era, que también coincide con una de las preguntas que ha caído en Instagram, era pues, ¿cómo fueron tus inicios en este campo? Pues mira, mis inicios fueron complicados, porque yo en realidad, aunque terminé en la Escuela de Arte de Orense en el 2000 más o menos, luego me marché a vivir a Valencia, bueno, estuve dando vueltas y en realidad yo no empecé a trabajar como ilustrador hasta 2005 más o menos. Y mis primeros trabajos como ilustrador fueron pues, trabajando, haciendo cursos de e-learning animados, ¿vale? Ni siquiera era ilustración pura, era animación, en realidad, ¿vale? Sí, Entonces, empecé sobre todo en diseño gráfico, animación, publicidad y todo este tipo de cosas. Lo que pasa que al mismo tiempo lo que iba haciendo era trabajar por mi cuenta en otro tipo de cosas, ¿vale? La gente que me conozca y los que no, esto es una charla sobre collage y vamos a hablar sobre collage y todas estas cosas que hay detrás son cosa mía, pero sí. hay cosas que la gente no ha visto y que las tengo aquí, que las he preparado, Ah, que son de las cosas de las que yo hacía cuando dibujaba, que ya prácticamente no se pueden encontrar en ningún lado. Entonces, por ejemplo, he encontrado mi portfolio del 2013, sí. ¿vale? Y, por ejemplo, estas eran las cosas que yo hacía entonces. Ah, qué monada. ¿Ves? Por ejemplo, Sí, estas son ilustraciones para libros de texto que al estar trabajando en un curso de formación y de learning, pues claro, me venía muy bien todo esto para hacer este tipo de cosas. Que, por ejemplo, son personajillos que hice para un juego, para una agencia de publicidad, que ya sí. es un poco otro rollo porque es más vectorial, pero en realidad sigue siendo el dibujo de toda la vida. No, claro.
Claro, pues por ejemplo, esto que lo hice para un juego, Sí. que lo Ah, qué mismo guay. eran diseños de personajes, ¿ves? ¿De qué es? Y luego, pues, dime. ¿De qué es el dibujo? El que Es acabas para un juego de enseñar. chiquitino, un juego que presentamos un colega que se llama Arnaud de Sí. Boc, y yo lo presentamos a un concurso. Y era como una especie de juego de mesa. Ah, qué guay. Y luego, por ejemplo, esto es un libro de matemáticas, Sí. ¿ves? Y esto es mío. Sí. Qué En chulo. realidad yo hacía mucho de esto y compaginaba un poco el trabajo de editorial con el trabajo de diseño gráfico, sobre todo, ¿vale? Hubo un momento en el que las agencias empezaron a pedirme cosas cuando yo ya empecé a trabajar en una agencia de publicidad, pero en realidad había una cosa súper importante que yo veo la diferencia con ahora mismo, y es que, por ejemplo, yo todos estos trabajos que hacía eran encargos que yo no firmaba en ningún momento. O sea, nadie sabía que eran míos y se Sí. han perdido en la noche de los tiempos porque en realidad no tenía ningún sentido. Que si te fijas, cada uno tiene un estilo distinto. No tenía un estilo concreto porque yo hacía lo que me pedían. Y ya está. En realidad eran trabajos de consumo rápido que a mí lo que me servían era para mantenerme y para seguir haciendo lo que yo quería hacer. Porque yo estuve trabajando de teleoperador, de vigilante, de lo que iba saliendo, pero en realidad a mí lo que me gustaba era el mundo gráfico. Sí. Entonces, mientras pudiese mantenerme ahí, yo iba haciendo lo que salía sin... Prácticamente yo creo que hasta 2012, 2013 no empecé a firmar como Para suscriptor. solo dedicarte a eso, ¿no? Claro. Sí. Claro. Y luego también me mencionaba antes que has sido director de arte, tanto de agencias españolas como internacionales. ¿Ahí cómo fue la experiencia? Pues mira, yo en realidad empecé a trabajar en agencias en 2008, porque ya hasta entonces me vine a Madrid, estoy trabajando, pues eso, haciendo cursos para SM, para Santillana, etcétera, sobre todo animación también, pero me dieron una oportunidad en una agencia chiquitina de Madrid que se llamaba Evoluciona, para hacer lo que era el manual de alumno animado de la Complutense, y Sí. ahí es donde yo empecé a trabajar como creativo dentro de la agencia. ¿Qué es lo guay de todo esto? Pues que al estar trabajando dentro de la agencia de Publi, aunque yo prácticamente no hacía nada de ilustración, claro, te sirve para conocer a los clientes, para saber cómo gestionar con ellos, para aprender de timings, para, yo qué sé, para ver un poco cómo funciona este mundo, ¿vale? Y ir dándote cuenta de los truquillos, de cómo puedes manejar al cliente para que no te acose, de qué cosas le puedes hacer para que no te meta tantos cambios, ese tipo de cosas. Y luego también, por ejemplo, otra de las cosas que aprendí es que, por ejemplo, es verdad que nunca estuve en agencias muy grandes, pero yo nunca me quedé a trabajar una noche en una agencia. Yo me iba, no puedo decir tampoco que me iba siempre a mi hora, pero nunca me fui de ninguna agencia más tarde de 2 horas, como mucho. También es verdad que de alguna me echaron por eso, pero como en realidad, yo lo que hacía era trabajar al mismo tiempo por cuenta ajena en una agencia pública y luego al mismo tiempo hacer trabajos de freelance de ilustración en mi casa, para mí. Entonces, había veces, pues por ejemplo, que me han echado de un sitio, pues ahora me tiro 6 meses currando en mi casa. Y voy pillando clientes así. Entonces, poco a poco, me fui creando una base. Y luego, todo el tema de la gestión de la colaboración con agencias internacionales vino ya a partir de 2012, cuando yo me puse por mi cuenta. Sí. Que claro, una de las cosas guays de eso, que además en España pasa muy pocas veces, es cuando tú estás trabajando, sobre todo en editorial, con una persona del otro lado que es o director de arte o diseñador gráfico, ¿vale? Ah. Porque lo que mola de esto es que en ese momento esa persona sabe más que tú generalmente, o sabe tanto como tú. Entonces, el feedback que te da mola un montón porque sirve para retroalimentarte. De hecho, tengo aquí, para que te lo voy a enseñar, pero luego lo veremos. Este es uno de los últimos libros que hice, Sí. que se publicó en el Reino Unido. Esta es la versión holandesa, porque se publicó en Holanda este año. Por ejemplo, el trabajo de lo que es el interior de la burbuja es mío, pero todo el trabajo del interior es de la diseñadora gráfica, Claro. que es un trabajo maravilloso. Esto de aquí de atrás son unos caleidoscopios que hizo con mis ilustraciones. ¿En serio? Qué guay. Maravilla. Entonces, en realidad, en este trabajo se puede decir que está hecho a dos manos, por mí y por ella. ¿Ves? Esto, por ejemplo, son mis ilustraciones, pero ella consiguió una manera de hacerlo como una especie de patrones. Sí. Y el curro es maravilloso. Y luego el trabajo de diseño del interior mola un montón también, aparte de las ilustraciones. Entonces, claro, cuando encuentras a una persona
que es capaz de trabajar contigo así, y generalmente cuando trabajas para afuera, estoy mirando como, porque no recuerdo ahora cómo es su nombre, Henry Van Wyk. Cuando encuentras gente como Henry, es muy guay trabajar para afuera. Y en España, sobre todo a nivel editorial, a veces es complicado porque te encargan algo y te dejan solo. Sí. En ese sentido, por ejemplo, sí que me sirve mucho haber trabajado en dirección de arte porque yo controlo ese tipo de cosas y no tengo a nadie que me lo dirija, por ejemplo. Claro, sí, sí. Bueno. ¿Y tienes más ejemplos de eso? Sí, mira, por ejemplo, a ver, claro, mira, el ejemplo que lo vamos a ver luego. Sí. Esto, por ejemplo, es una cajita que yo hice para un estudio de Vigo, que era para su regalo de Navidad, para entregarle a los clientes, ¿vale? Sí. Claro, el diseño de la caja, lo que es el packaging, yo se lo propuse y en realidad eran 6 socios, es una empresa de tratamiento de aguas, que es una cosa como un poco chunga, porque al final están trabajando con aguas sucias. Sí. Entonces al final queda muy chulo porque es como una especie son como una especie de investigadores del siglo XIX, cuando en realidad lo que hacen es una cosa totalmente prosaica. Y tanto este trabajo como, por ejemplo, que es que a mí me gusta mucho trabajar con packaging, por ejemplo. Esto era un packaging que estaba planteado para unas croquetas congeladas, ¿vale? Sí. Bueno. Entonces, todo el diseño, ves que aquí detrás están los ingredientes que están dibujados y todo el diseño y el planteamiento por delante y tal. Todo esto es un trabajo de dirección de arte que debería de hacer un diseñador que trabajase con la marca, pero en realidad es un trabajo que estoy haciendo yo a mayores. Entonces, yo ya planteo cómo van a funcionar las ilustraciones y cómo va a funcionar todo el collage aplicado y la ilustración aplicada, porque yo sé cómo lo voy a hacer. ¿Sabes? De hecho, luego veremos también si eso, los perfumes, que los tengo aquí detrás. Yo, por ejemplo, una de las cosas que suelo hacer es esto, que es un dummy, una maqueta de cómo quedaría. Esto, que es lo mismo, es un trabajo que tendría que hacer el diseñador. Tú le mandas el trabajo y ellos ven cómo encaja y tal. Pues yo me evito ese paso porque ya te digo que generalmente en España es difícil. Cuando tú trabajas para afuera, va rodado completamente. Sí. Claro, tú le envías, pero tú también le envías las medidas o ellos se ajustan a las medidas de tu diseño. Pues depende. En el caso, por ejemplo, de las croquetas fue una decisión mía. Lo único que tenía que sabíamos era que había que meter una docena y ya. Luego, por ejemplo, en el caso de los perfumes, ellos tienen ya una caja y me dicen cómo es, y entonces yo la despliego y la abro y coloco las cosas ahí. Y lo mismo en el libro, me dicen el tamaño, pero luego, por ejemplo, a mí me envían un guión, que es una pena porque no podemos poner nada digital, pero a mí me envían un guión y el espacio y más o menos hago una ilustración. Pero luego todo el diseño de la página, en este caso se encarga Henry. Y normalmente cuando trabajas para Reino Unido, se encargan ellos de hacerlo. Sí, claro. Pues eso está muy bien. Claro. Bueno, lo bueno del collage es que lo puedes adaptar a muchos formatos. Sí. Eso sí que es verdad que tienes... Y bueno, hablando de collage... Lo único malo que tiene es que mogollón de veces, sobre todo ahora en la actualidad, hay mogollón de gente que trabaja con un estilo de grabado como digital, como vectorial, y yo no hago nada vectorial. Entonces, claro, ya de entrada lo tengo que decir, tengo que plantearle a la empresa, mira, si quieres hacer algo enorme, sí, hay que hacer una medida estándar, porque si lo claro, hacemos sí. del tamaño justo por ejemplo, he hecho muchas etiquetas de botellas que son del tamaño así, claro, si eso lo quieres hacer en una lona, va a llegar a un tamaño que ya no se puede ampliar más. No, claro, sí, eso es verdad. Pues si quieres nos adentramos ya en el collage, ya para quienes no tengan un concepto claro de la técnica, que es ¿cómo definirías tú lo que es un collage? Pues mira, yo creo que un collage que además lo podemos enganchar un poco con que luego vamos a hablar de Max Ernst, sí. Ya lo podemos enganchar con esto. Sí, lo unimos. El collage desde el punto de vista que lo trabajo yo y mucha gente conmigo, se basa un poco en el trabajo que hacía Max Ernst a mitad del siglo XX. Max Ernst era un artista, pintor, que además inventó varias técnicas artísticas, además del collage y tal, que no lo inventó él. Pero es muy conocido porque él empezó a reutilizar imágenes, que es una cosa que se utiliza mucho hoy en día, sí. Empezó a reutilizar imágenes que había en su época y que ya no se estaban utilizando, como por ejemplo imágenes de novelas antiguas del siglo XIX o revistas o novelas baratas.
Entonces, hizo una obra que es muy conocida, o sea, que fue como una especie de revelación, que se llamaba Una semana de bondad, que es una obra surrealista. Entonces, no tengo yo no tengo el libro exactamente, pero tengo un catálogo de la obra de Max Ernst. Entonces, Una semana de bondad es esto, ¿vale? Sí. Entonces, si te fijas, es un poco, son cosas parecidas a lo que hago ¿Una yo. batalla? No, es es algo parecido a una batalla, pero en realidad esto es una novela que se componía de varios libros y tenían varios temas, sobre todo mujeres y tal. Entonces, al utilizar novelitas costumbristas, pues era un poco como todo el rollo decimonónico, victoriano y tal. Entonces, no es exactamente una batalla, sino que es como una especie de naufragio o algo así. Pero en realidad, a lo que quiero llegar es que veas que lo que él hacía es prácticamente lo mismo que seguimos haciendo nosotros hoy en día. De hecho, hay una de las cosas que caracterizaba a Max Ernst, que es que él intentaba que no se notase que era un collage. Su Era más minuciosidad... fotomontaje, ¿no? ¿Perdona? Que era más como fotomontaje, porque el fotomontaje sí que es verdad que es un poco así que no se note. No, en Y el realidad lo que collage, hacía era recortar revistas, como hacemos todos los que hacemos collage, pero luego él, pues por ejemplo, que esto es algo que yo hago, pero porque también a veces soy un poco obsesivo, luego, en algunos sitios donde se notaba que lo había cortado y lo había pegado, lo terminaba él con tinta, y en otros sitios donde se había notado que se había quedado un poco despegado y tal, le daba cola. Entonces, mucha gente que veía sus obras en realidad se creía que eran grabados, que él estaba haciendo grabados. Y hoy en día sabemos que son collages porque, claro, como los papeles han envejecido de distintas maneras, pues uno está amarillo, el otro no. Pero en la época tú lo veías y era todo blanco y parecía que en realidad era un grabado, no parecía que estuviera pegado. Y yo utilizo además mucho eso. Yo, por ejemplo, algunos de mis grabados les coloreo el borde para que no se note que los he recortado. Hago mogollón de este tipo de cosas que a veces no se nota dónde termina el collage y dónde empieza el dibujo. ¿Tú crees que se note o no ella según de la persona? Porque hay muchos que sí que es verdad que suelen dejar muy el borde y tal, o sea, es ya personal. Yo creo que eso es una técnica. Y además, sobre todo, porque es que para mí el collage, al margen de lo que opinan muchos de mis compañeros y de gente con la que yo trabajo, para mí el collage no es un fin, ¿vale? Yo no busco hacer un collage. Yo busco hacer una ilustración. Entonces, de hecho, últimamente en mis últimos trabajos, el collage es una parte del proceso muy, muy al principio. Yo empiezo a hacer el collage, empiezo a recortar cosas y empiezo a utilizar ilustraciones, pero luego dibujo encima, pinto encima, lo recoloco, lo monto. De hecho, mira, una de las primeras donde yo empecé, esto es un libro original, ¿ves? Es un libro de viajes de África de 1780. Este es uno de los primeros libros donde yo descubrí el grabado, ¿ves? Sí. Entonces, yo, por ejemplo, de aquí saco muchas ilustraciones. Y luego hay otro tipo de publicaciones, que es, por ejemplo, esta, que se llama La Ilustración Española, que esto es una recopilación de revistas que se publicaban a principios del siglo, que de hecho Max Ernst sacó algunos grabados de aquí, de la versión francesa, ¿ves? Entonces, pues por ejemplo, cuando yo necesito, pues en el caso de necesitar algún pináculo, pues lo escaneo, porque de hecho ya ves que tengo aquí un montón de ilustraciones seleccionadas, pues necesito un pináculo, bueno, pues lo escaneo de aquí y no lo recorto porque es que este libro es caro y no lo recorto. Ahora, por ejemplo, hace un rato necesitaba un sifón y me he estado buscando un sifón de un libro que tengo por ahí de destiladores y me he escaneado el trocito de sifón y ahora lo recortaré, lo moveré y tal. Y mi idea no es hacer un collage sin más, sino el proceso que lleva todo eso, ¿sabes? De todas formas, por ejemplo, he vuelto al collage otra vez, al collage lo que viene siendo físico, entonces, pues por ejemplo, lo que estoy haciendo es microcollage, ¿ves? Sí, con el que has publicado, sí, ese, sí, eso. No sé si se ven bien, pero como son, por ejemplo, dos personajillos, pero lo que estoy haciendo son para mí. Esto es para mí, seguramente algunos los pondré a la venta más adelante, pero ya veremos. Sí. Sí, has dicho algo, bueno, sí, has dicho lo de, sí, que usas elementos, sobre todo de la revolución industrial, Sí. también que Sí, hay, lo utilizo. y que hay muchas máquinas, sobre todo hay muchas máquinas y animales.
Sí, porque en realidad empecé por ahí. Empecé por ahí porque a mí me gusta mucho todo el tema de la revolución industrial y tal. Entonces, el primer collage que hice, el primer dibujo de los primeros que hice, era un animal con máquina. Y entonces, que era en realidad este de los primeros que hice. Sí, Entonces, chulo. a mí me molaba no solo hacer el collage, que esto es un collage digital, me molaba no solo hacer el collage, sino la historia que encierra. Entonces, me creé una historia de animales, que eran animales que habían evolucionado con las máquinas de la revolución industrial para, pues por ejemplo, en este caso, para ir más rápido, que es un caracol, ¿vale? Entonces, a mí lo que me molaba era esa mezcla entre un animal y una tecnología que no es la que tenemos hoy en día, sino que es una tecnología como más antigua, por decirlo de alguna manera, como más sostenible, porque al final no hay tanto plástico, no hay tanta... O sea, es todo súper reutilizable. De hecho, ahí tienen las máquinas de entonces que todavía siguen funcionando y siguen utilizando. Sí. Entonces, a mí me gustaba mucho eso y empecé por ahí. Y después de varios años en los que en realidad yo al principio no sabía muy bien por qué a la gente le flipaba, porque yo no entendía, yo hacía dibujitos, ya te lo enseñé antes. Entonces no entendía muy bien por qué a la gente le flipaba tanto. Empecé a desarrollar un poco esa línea y al final pues he seguido con esa línea, pero he desarrollado muchas más, además de esta. Sí, has dicho que escaneas muchos de los libros y luego ¿cómo es tu proceso? O sea, que luego ya cuando los digitalizas y demás, ¿cómo lo haces? ¿Desde qué programas y demás? Pues mira, yo suelo, generalmente, cuando trabajo en analógico, perdón, cuando trabajo en digital, lo que suelo hacer es escanear o buscar en museos o en instituciones de Creative Commons imágenes que me pueden servir, las limpio, las dejo totalmente en blanco y negro y a partir de ahí empiezo a trabajar. Entonces, a veces utilizo trocitos enteros, a veces directamente utilizo solamente texturas y luego trabajo yo sobre ellas. Este es el trabajo que yo hago en digital. Luego, cuando trabajo en analógico, intento hacer alguna obra, pues lo que hago es, me busco las imágenes que yo quiero, las escaneo y trabajo sobre ellas, pero luego eso lo imprimo de nuevo y lo monto. Entonces, en el momento del montaje, las imágenes que yo tengo originales, las sustituyo por las que he impreso y las que no. Entonces, para que veas un ejemplo... ¿A qué calidad, a qué calidad las imprimes para que te salga bien? Las imprimo a 300 en un papel especial. O sea, las imprimo en un papel, si no recuerdo mal, es un papel Conqueror de 200 gramos. A 200 también. Es un papel que está guay, dependiendo de cómo las vaya a usar. Pero como yo utilizo generalmente cuando monto una pieza, intento hacer un diorama, intento hacer que esté en 3D, necesito que sea un poquito rígida porque si no se me convaría para aquí para atrás. Claro, si te mueves, sí. Entonces, por ejemplo, esto que es un autorretrato, a ver si... Sí, qué chulo, sí, foto de perfil. Es que brilla la pantalla. Sí, se ve. Por ejemplo, esa, a ver si se puede ver, esa pieza que hay ahí detrás, que es como el humo de la chimenea del tren. Sí. Bueno, pues es una pieza original de un mapa, ¿vale? La chimenea esta de aquí de atrás es de un catálogo también de obras de la Revolución Industrial. Y luego, pues, por ejemplo, mi especie de retrato está modificado, o sea, lo he hecho yo en Photoshop, pero si te fijas, tiene como una especie de relieve, ¿lo ves? Sí. Entonces, lo que hago es montarlo así, tal cual. ¿Ves? Para que veas algo que es un poco más sencillo, por ejemplo, esto, ¿ves? Sí. ¿Y cómo lo separa? ¿Le pones algo detrás, como un cartoncillo o algo? Le voy poniendo como una especie de capas de papel, ¿ves? Y lo que hace es que esto tiene relieve al final. Claro. Y mola mucho más. Sí. Y cuando trabajo en analógico, generalmente lo hago así. Cuando trabajo en digital, claro, esto ni de coña, no lo puedo hacer porque no me daría tiempo. Entonces, cuando trabajo en digital, no. En digital va todo escaneado, retocado. Generalmente trabajo en Photoshop. Además, yo como soy de la vieja escuela y lo conozco de pe a pa y me lo sé de memoria, cuando trabajo en imagen, trabajo en Photoshop. Cuando trabajo para animar, trabajo en Flash. Que cualquier persona que me escuche va a flipar.
pero de hecho, No, te voy a pero hacer ahora un vídeo de 5 minutos para un cliente animado exclusivamente en Flash. Que no debería, ya lo sé, pero en realidad lo que necesito es velocidad. Entonces, si ya conozco una herramienta, no, eh, claro. aunque otra sea mejor, pues es así. Sí, no, yo uso Photoshop. O sea, sí que es Claro, verdad que uso el Lightroom, uno viejo, el CS5, pero para retoques fotográficos, pero para colas y eso uso el Photoshop. O claro. sea, así que al final con que te sientas más cómodo el Flash. Me acuerdo que lo probé, pero es verdad que se me hizo eterno Claro, pero es que tú piensas, el Flash. es Y que tú, luego el After, si ya sabes lo básico, es más claro, rápido. Sí, luego es ya. que tú piensas que yo cuando trabajaba en ilustración prácticamente todo lo que dibujaba cuando era vectorial lo dibujaba en Flash, porque Illustrator Claro, estaba muy al principio y no me daba lo que yo quería, entonces yo dibujaba y animaba en Flash todo directamente. Entonces yo empecé con Flash en el 5, o sea, hace chorrocientas mil versiones y me lo conozco perfectamente, entonces puedo animar, de hecho ahora se llama Animate y el Animate también lo he usado bien. alguna vez. Mm. Para mí eso es súper rápido, yo puedo hacer un GIF en 0, si me tengo que poner a mirar en After, pues a lo mejor lo consigo, pero claro, es que voy a perder un montón de tiempo. No, no, sí, tienes que tener tiempo para ponerte y además que tienes que ponerse todos los días. Claro, que lo aprenderé, pero con el tiempo. No hay tiempo, sí. Mientras tengas una herramienta y una alternativa para hacerlo, pues tira. ¿Sabes? Claro, sí, sí. Sí. ¿Qué iba a decir? Hemos nombrado algunas de tus clientes como Yorokubo, también está Hotdown que tienes ahí Sí, detrás. sí. Y bueno, bueno, que has ido a trabajar con esa revista. Pues mira, con John Doe fue muy guay, además fue un poco especial porque me encargaron esta portada, además John Doe nunca había tenido ilustración, solamente una vez creo, por cuando se murió Kino, Ah, y nunca habían tenido ilustración y me la encargaron porque la editora de la revista le gustaba mucho el mar y le gustaban mucho los calamares y estaba muy malita. sí. Entonces, para hacerle una especie de homenaje, decidieron reunir un libro que hablase del mar y me encargaron un calamar para la cubierta, ¿vale? Entonces, yo lo que hice fue hacer la cubierta esta, que es un calamar con una máquina de escribir, porque era Sí. como una especie Como una pluma, de así. claro, Mm. de máquina que escribe, y luego aquí arriba le puse a la directora, porque en Twitter el perfil de Jotdown es una bola 8 de billar. Sí. Entonces era como una especie de Nautilus que lo iba dirigiendo ella. Ah, qué guay. ¿Ves? Y además, luego, una cosa que a mayores, que hubo alguna gente que se dio cuenta, es que la parte de arriba del calamar es un sexo femenino. A ver, es que no lo veo bien. Si no, hay una mujer ahí. A Claro, ver. o sea, Ah, bueno, sí, esto, se intuye. esto es una Sí, vulva. sí. Entonces, en realidad, toda la ilustración es como una especie de homenaje a la feminidad. Y me moló un montón por eso, porque esto fue como una especie de encargo especial para mí, para una revista que era especial, y además gustó mucho la cubierta. Y yo estoy muy contento de estar. Sí. A ver, has hecho muchas cosas. Vamos a por Sí, otra. Has hecho una baraja de naipes. O sea, ¿eso es un proyecto personal? sí, eso es un proyecto personal. ¿Y esto cómo ha sido? Eso es un proyecto personal que nació, para que veas, en el 2012, 2014. Mm, Iba a ser un añadido a mi proyecto principal, que era el de los animales. Yo sí. tenía pensado hacer un libro que todavía está inédito, no lo he hecho todavía. Tampoco he encontrado una editorial que se ponga, pero mi proyecto, yo tengo ya alrededor de 40, 50 personajes ya. Y mi idea era hacer como una especie de mundo, reuniendo todos los personajes, sacar un crowdfunding, y uno de los premios de ese crowdfunding iba a ser la baraja. Sí. Pero como la iba haciendo de vez en cuando en mis tiempos libres, de repente un día hubo un chico de Valencia que me dijo: tío, yo llevo este tipo de cosas en Kickstarter y tal, te ayudo y le lanzamos. Y Lol. ese es un Sí. proyecto muy guay porque todo el proyecto lo he hecho yo, desde el principio, toda la parte gráfica y de producción. Y entonces, claro, yo tenía que ser no solo el director de arte, sino el arte finalista. Sí. Entonces, todo lo he hecho yo. Es un trabajo brutal, un Vale. trabajo bestial, y no sé si volveré a hacer otra. Pero, Pero, o sea, que te ha llevado años, ¿no? claro, Claro, desde donde, ¿qué has me dicho? ha llevado años, pero porque lo iba haciendo muy a los No, claro, ratos. claro, es que eso. Claro, Sí.
en realidad la última parte de la producción de terminar la baraja y hacerlo en la caja y todo, me llevó un año y medio. Pero también es verdad que es que estaban todas las cartas hechas que generalmente suelen hacer los personajes y yo me metí un curro loquísimo, que no tenía sentido. Pero claro, también es verdad que luego, por ejemplo, ha tenido 800 y pico patrocinadores, prácticamente solo había 15 o 20 españoles, el resto eran de todo el mundo y el feedback que me ha llegado es bestial. O sea, la gente flipa, mucha gente me ha escrito preguntándome si voy a hacer más. Entonces, por ese lado me ha dado un montón. Entonces, la baraja es esta, ¿vale? Esta es la edición especial, que además aquí hubo un error que moló un montón porque la imprimimos. Hay dos sitios donde se imprimen las barajas, en Legends, que está en Estados Unidos, perdón, en Bicycle, que está en Estados Unidos, o en Legends, que está en China, y nosotros lo hicimos en Legends. Entonces, la edición normal iba a ser esta. Y la edición, que es un castillo con una espada, ¿vale? Y luego se le iba a añadir esta camisa. Ah, qué chulo, una funda, ¿no? Sí. ¿Vale? Sí. Pero, ¿qué pasa? Que en China se equivocaron y le pusieron la camisa a todas las barajas. Entonces, la gente que pagó la baraja normal se llevó la camisa de regalo. Sí. Y la gente que pagó la baraja especial, pues la baraja especial, que eran 600 nada más, pues tenían aquí detrás un sello numerado que tú tenías que abrirlo para poder abrirla. Y una vez que la abrías, la diferencia de la baraja normal, que la tengo aquí, con la otra es esta. Oh. ¿Vale? La baraja especial es así. A ver, enseña algunas cartas. Mira. Qué chulo. Y luego, por dentro, pues es una baraja... ¿Ves? Tiene todas las cartas, están hechas... Y luego, este es el as, por ejemplo, el as de picas. Sí. Este es el rey de tréboles. Sí. Y luego cada uno de los personajes tenía su propia historia. Esto es la parte de atrás, que estaba inspirada como en la Alhambra. Entonces tiene ahí unos guerreros era como una especie de mitología medieval entre Italia, renacentista y España. Y luego hay una cosa que tengo aquí muy guay, que no la ha visto nadie, porque... La historia es que la caja, a ver, la voy a acercar a ver si se puede ver, tiene relieve, sí. ¿Vale? Se ve un poco mejor aquí por detrás. Bueno, la caja tiene relieve, luego tiene un montón de detallitos, como por ejemplo la frase esta que me encanta, que es de Pink Floyd. No lo veo bien, que dice, Together we stand, divided we fall. Juntos permanecemos, divididos caemos. Y luego, no sé si te estás fijando que por dentro tiene un dibujo. Por dentro, sí. Hay un castillo, ¿no? Sí. Ese dibujo no se puede ver a no ser que te cargues la caja. Porque yo sé, me encanta meter este tipo de detallitos. Entonces, aquí tengo una caja abierta, que es una de las que me enviaron para testear el relieve. Y así es por dentro. Qué guay. ¿Ves? Esto no lo puede ver nadie, pero ves, aquí se ve perfectamente el relieve. Se ve, sí. Entonces, esto es el rollo. Yo tuve que hacer los croqueles, los colores, testear cómo iba a ir. Luego, por ejemplo, aquí tengo el de... ¿Ves? Este es lo que me mandaban ellos de la camisa, que este salía al revés, porque tenía el troquel al revés y le tuvimos que dar la vuelta. Entonces, este proyecto mola un montón porque fue muy completo a nivel de diseño, a nivel de gráfico. Claro. ¿Que fue un curro de la hostia? Sí, pero fue un montón, moló un montón porque el resultado así es precioso y porque ya te digo, es como una especie de obra de coleccionista. De hecho, de estas creo que quedan, si no recuerdo mal, a mí me deben de quedar como 30 o 40. No tengo más. ¿Y cuántos hay en total? Sí, o sea, ¿cuántos sacaste? De estas se hicieron 600. ¿600? Sí. Hay una tienda en Estados Unidos que de las que tiene a la venta creo que son 200 y ya está. Y cuando se me terminen las que tengo yo, se acaban. Y luego las otras sí que son un poquito más. Creo que de las otras habíamos hecho 800, una cosa así. Pero también es una edición limitada. Cuando se terminen las que hicimos para el crowdfunding, se terminaron. Ya está. Muy bien. ¿Y la respuesta de la gente te envía fotos y demás de diferentes sitios entonces? Sí. De hecho, ha habido gente que ha hecho reviews, porque además el mundo de los naipes, la gente
es súper flipada y hay gente que diseña 2 y 3 barajas al año. Que yo no entiendo cómo lo hacen, pero bueno. O sea, hay un montón de gente y además hay un montón de gente que no las abre. De hecho, ha habido gente que me ha comprado 2 para abrir una y dejar la otra sin abrir. O sea, como inversión a lo mejor, que tengan como coleccionista. Como artículo de coleccionista o como artículo de regalo. Y ya te digo, desde, yo qué sé, desde Filipinas a Helsinki, hemos mandado barajas a todo el mundo. Oh, pero está muy guay porque dices, todo ese trabajo que has tenido y tan completo, dices, ha merecido la pena, ¿sabes? Que, sí, no. Un montón. O sea, a ver, es una putada porque es un mundo que es muy cerrado sobre sí mismo, pero en realidad mi trabajo es que es un trabajo que es muy de nicho. Va dirigido siempre a personas muy concretas a las que le puede flipar lo que hago, ¿sabes? Sí. Entonces, yo sé que no es el mainstream, pero también la gracia está ahí, en encontrar tu lugar dentro del mundo. Eso está muy bien. A ver, otro de tus trabajos. Vale, en un taller de la Universidad de Chile, creo que el año pasado me hiciste el gran juego de la oca del fin del mundo. Eso, ¿cómo fue la experiencia? Pues fue loquísimo, fue una burrada. De hecho, o sea, fue la hostia. Este año lo han hecho otra vez, creo que hace un mes o así, creo que ha sido. Y era la primera vez que lo hacían. Entonces, en Chile hay mucha pasión con el collage y... dime. Que sí, no lo sabía, que había tanta... Latinoamérica... currículum ahí. Todo lo que es LATAM, desde Bogotá hasta, pues eso, Chile, Argentina, todo lo que es el Cono Sur, la gente flipa muchísimo con el collage. Hay muchísimo trabajo de esto, se utiliza en las universidades para explicar también la historia de la publi y tal. Entonces, Pablo Balzo, que es un collagista muy conocido de allí, decidió hacer un campeonato de collage, que él lo vio aquí en España cuando vino, porque en la Sociedad de Collage hicimos un par de ellos, y decidió hacerlo a nivel mundial. Entonces dijo, bueno, pues voy a invitar a gente de toda la TAM y me traigo a alguien que venga de Europa. Y me invitó a mí, pero no me conocía, entonces me fui para allá. Claro, ¿cuál fue la cosa? Que un mes antes o un par de semanas antes de irme, me dijo que en mi taller había 60 personas registradas. ¡Ostras! Y entonces, claro, yo dije, hostia, ¿y cómo hago yo un taller de 1 hora y media para 60 personas? Es una puta locura. Sí, sí. Porque además yo he hecho talleres en España y de hecho se lo decía a mis alumnos y mis alumnos flipaban. ¿Qué cojones voy a hacer yo un taller? Pero te lo tenías que llevar todo, prepararlo y llevártelo para Chile. No, lo preparaba. O hacerlo todo allí. Nada, porque como estaba dentro del campeonato de collage, pues ya había material y todo estaba preparado. Yo lo único que tenía que hacer era llevar el proyecto. Y joder, un sábado a las 9 de la mañana, 60 personas. O sea, un sábado. Yo se lo dije a mis alumnos en la universidad y me decían, sí, hombre, que voy a ir yo. O sea, es increíble. Yo flipé muchísimo, vine encantado de Chile y estoy deseando volver. Entonces, ¿qué hice? Pues como la universidad se llama Finisterrae, que en realidad es como el Finisterre gallego, sí. Yo acababa de hacer un libro sobre el Camino de Santiago y entonces hay una cosa que no sé por qué, pero tiene mucha relación con el Camino de Santiago, que es el juego de la oca. El juego de la oca se entiende como que cada una de las casillas es una de las etapas del Camino de Santiago, ¿vale? Eso está investigado y tal. Sí. Entonces, claro, yo pensé y dije, joder, el juego de la oca tiene 63 casillas. Pues que cada uno haga una casilla y ya está. Entonces, mandé una ilustración, preparé una ilustración enorme de, no recuerdo ahora si tenía 2 metros de largo por 1 y pico de alto. Pablo se encargó de imprimirlo en una plancha como de linóleo, así como gordito, como plástico. Y entonces, una vez allí, pues a cada uno de los asistentes les di una casilla y cada uno tenía que hacer no solo un collage, que es lo que a mí me interesa, sino una ilustración, porque, por ejemplo, cuando tú tienes que hacer el pozo o la cárcel, tienes que hacer el pozo o la cárcel, no puedes hacer. Sí. Entonces, había varios a los que les tocó una oca, que a estos sí que les tuvimos que repartir algo que se pareciera a un pato, porque si no es una movida. Pero fue maravilloso, o sea, nos lo pasamos genial y fue increíble. Oh, qué guay. Y todo viene de ahí, de que al final, pues yo dije, tíos, tengo 60 personas, ¿cómo hago un taller de 60 personas? Pues con 60 casillas de una oca. ¿Lo conseguisteis en 1 hora y media? Sí. ¿Sí? Sí, de hecho hay fotos, yo tengo fotos en mi Instagram en las que estamos todos con el tablero
Yo hice una también y es maravillosa, quedó súper genial. O sea, que era Bueno, una super mesa, ahí todos rodeados con el sí, o sí, sea, o sea, no, cada uno fue haciendo el suyo y luego la historia era que, claro, las casillas no tienen todas el mismo tamaño, porque tienen, como van girando, cada una tiene un tamaño distinto, entonces tuvimos que diseñar, cada uno tenía que levantarse, ir a ver la casilla que le había tocado, ver cuál era el tamaño que tenía que hacer y hacer un collage en ese tamaño concreto y luego pegarlo. madre mía. Como montar un puzzle en una hora y media y, joder, nos lo pasamos genial. Jo, qué guay. Genial. Qué locurote. Qué locurote. ¿Tienen más trabajos que enseñar? ¿Que enseñarnos? Pues a ver, ¿qué quieres que te enseñe? Por Lo que ejemplo, tú quieras. mira, te voy a enseñar estos de aquí que además han visto poco. Estos son los perfumes que hice el año pasado. No me gusta, o sea, yo no les habría puesto el dorado. Es verdad que parece ser que para este tipo de perfume, que es muy así, vende más, pero yo no Sí, les bueno, pues habría, no les los packaging de perfume son muy sí, al gusto. yo no les habría puesto el dorado, pero en realidad han quedado muy chulos. Entonces, este me gusta mucho. Luego, otro que me gusta mucho también es este. Sí, es muy bonito. ¿Ves? Entonces, en realidad, este búho que tú puedes pensar, bueno, pues es un búho. Bueno, pues en este búho hay como 7 o 8 búhos distintos, ¿vale? Que yo he ido mezclando porque, claro, no les gustaban los ojos, no les gustaba el pico, no sé qué. Entonces, aunque en realidad tú lo ves aquí súper sencillo, aquí hay un trabajo de composición y de... No es todo tal cual como parece, ¿vale? No es recortado un grabado y metido ahí tal cual, ¿sabes? Sí. Entonces, pues por ejemplo, estos, luego, una cosa también súper molona es este curro que hice para Canadá, que son Sí. unas latas son unos mixers de ginebra, ¿vale? Este es ginebra es un bourbon sour, son como mezclas. Entonces yo hice toda la parte esta de arriba y esta de aquí abajo, ¿vale? Qué guay. Y luego el resto lo colocaron ellos. Claro, lo colocaron ellos. ¿Cuál es el problema de esta lata, por ejemplo? Que aquí viene el rollo que te decía yo de trabajar como diseñador. Cuando yo hice el diseño, el grabado, y se lo envié, el problema es que no le servía porque esto se hace con impresión láser y el láser no pillaba el trazo del grabado, ¿vale? Entonces, fue una cosa curiosa que empecé a hacer con este tipo de trabajo, que lo que hice fue hacerlo a mano. Sí. Entonces, me cogí el mismo grabado y lo hice a mano con plumilla. Sí, qué chulo. Entonces, en realidad, como la plumilla no puede replicar el trazo del grabado porque tendría que tener muchísimo detalle, esto lo que hace es que el trazo sea más gordo y a la hora de trasplantarlo a la lata, el láser lo coge mejor, ¿sabes? Entonces, pues por ejemplo, esto es un trabajo muy guay de ese tipo de cosas que te decía, de cómo conseguir que algo que en principio parece que no va a funcionar y cómo conseguir aplicarlo, ¿vale? Claro. Sí. Luego, por ejemplo, ves más pruebas de las que te decía al principio. Para una marca de cerveza de Siria, que me encargó una cerveza, pues tenía que hacer una caja. Este iba a ser un poco el rollo que llevaba. Y tenía que diseñar esta caja para las cervezas. Claro, esto no es tamaño real, esto está hecho a escala. O sea, la caja es una caja de cerveza. Pero yo, por ejemplo, me hago esto para ver cómo va a ser y cómo va a quedar. Y en realidad, pues eso es luego. O sea, yo cuando tengo esto impreso, ya sé si el diseño está bien o, por ejemplo, aquí esta columna se me ha ido, por ejemplo, esta se me ha ido o lo que sea. Yo con esto ya soy capaz de verlo. Claro. Y es algo que me queda de mi época de diseñador y de trabajar en dirección de arte que me ayudó un montón a la hora de este tipo de cosas. Y luego, otra cosa que tiene guay mi curro, la manera en la que yo tengo de llevar mi trabajo es que, aunque yo empecé como ilustrador en algo que se podría aplicar perfectamente a libros, a revistas, a artículos, etcétera, he conseguido ir desarrollándolo de manera que puedo ilustrar exactamente igual una revista que necesite un artículo un poco más abstracto que algo que necesite alguna ilustración que sea como un poco más, pues eso, algo así como la portada de Jotown, ¿sabes? Sí. Y lo que intento es seguir avanzando. Pues, por ejemplo, yo podría hacer algo que
tenga reminiscencias de algo antiguo como el grabado, pero que pueda llegar a algo más moderno? Pues sí, por ejemplo, cuando hice las ilustraciones para el Salto, que no tengo ninguna aquí ahora mismo, cuando hice las ilustraciones para el Salto Diario, que eran para suscriptores, generalmente gente joven, pues yo intenté, lo que hice fue hacer una ilustración y aplicarle texturas de grabado para que siga teniendo ese aire a mi estilo, pero sea algo mucho más moderno, ¿sabes? Sí. Entonces intento llevarlo por ahí, porque es lo que te digo, el grabado yo lo utilizo como un medio, no es el fin en sí mismo. Hay un montón de gente que sí, y yo un montón de veces cuando estoy trabajando también es una parte del proceso y al final es un fin. Pero cuando estoy trabajando como ilustrador, yo tengo que contar una historia, o tengo que vender algo, o tengo que emocionar a quien sea. Y ese es el objetivo. No, el objetivo no es la técnica me da igual la que sea, ¿sabes? Y es un poco lo que intento ir por ahí, en ese sentido. Y no sé qué más cosas te puedo enseñar. No sé si quieres ver alguna cosa tú que hay. Sí, bueno, iba a decir, porque de verdad que la de tema editorial hemos mencionado así un poquito, pero si tienes... Pues bueno, mira, por ejemplo. sí, luego también aquí un poco que cómo es trabajar con editoriales, que últimamente está la cosa mal. Con editoriales es distinto, porque las editoriales es lo que te digo, sobre todo en España, a veces ha desaparecido la figura del director de arte, y entonces a veces ellos saben lo que quieren, pero lo tienen muy difuso, ¿sabes? Esto es una cosa guay que lo que te decía de estar trabajando para en cuenta ajena, que yo siempre digo que siempre le recomiendo a la gente trabajar por cuenta ajena un tiempo, sin olvidar tu objetivo, que es aprender. O sea, tú no vas ahí, que también, no vas ahí a servir como fuerza de trabajo a ese señor, sino que vas también a aprender y a sacar aprendizaje de todo esto, porque tú en realidad esto es una carrera a largo plazo, no vas a ser diseñador ni vas a ser ilustrador el año que viene. Yo te digo que yo tardé 10 años. Entonces, mola un montón empaparte de cómo son los procesos y ver cómo son las cosas. Por ejemplo, uno de los primeros libros que hice yo de collage, que es este de los difuntos de Jorge Carrión, es una novelita muy chiquitina. Entonces, una de las características que tenía el libro es que esta es una de las pocas ilustraciones de personajes reales que aparecen en el libro. Y es un personaje secundario, ¿vale? ¿Por qué? Porque la novela es muy corta y hay una cosa que ocurre al final a uno de los personajes, que claro, el personaje es así durante toda la novela. Si tú en la primera ilustración directamente ilustras al personaje principal, te cargas el final de la novela. Claro. Entonces, lo que yo hice en la novela, que ya te digo, era la primera vez que ilustraba una novela, que es de ciencia ficción y además es un poco steampunk, me venía muy bien a mi estilo, lo primero que hice fue, lo que hice fue ilustrar escenarios y espacios. ¿Ves? Por ejemplo, esto es una de las oficinas que salen. Entonces, lo que hice fue hacer como una especie de ambientación de cómo sería el mundo en el que se está desarrollando la novela. Pero en realidad no aparecen personajes, ¿sabes? Esto es una silla que hay, que es como una que te la aplican, entonces puedes viajar al futuro, etcétera. Sí. Entonces, son ilustraciones que ambientan la novela, pero no son ilustraciones del texto. Porque si yo ilustro el texto, te jode el libro. Sí. ¿Sabes? Entonces, en otros casos no. En otros casos, por ejemplo, cuando he hecho por ejemplo, el libro este de Londres que veíamos al principio, esto es que es así, porque es que esto es un libro sobre gabinetes de curiosidades y todas las cosas que salen son reales. De hecho, una vez terminadas las ilustraciones, tuvimos que pasar un proceso de verificación de varios conservadores de los museos para verificar que eso era exactamente así. Ostras. Porque, de hecho, es más, mira, por ejemplo, esta espada, ¿vale? Esta espada es una espada alemana de decapitar gente, ¿vale? Bueno, pues yo la hice y la puse aquí, y una vez que ya estaba hecha, nos contaron que esa espada tiene un grabado en la hoja, que es un tipo al que han matado y tal, entonces tenía que tener ese grabado. Y si te fijas, no sé si se ve bien, pero le puse grabado ahí, en la hoja. Sí, se nota, sí. O sea, que supervisaron cada uno de tus diseños. Dime. Que supervisaron todo, cada uno de tus diseños. En este caso sí. En este caso sí. En este caso, por ejemplo, que era una novela también de Aristas, que era una novela como muy onírica, aquí solo dice la cubierta,
y esta es una de las ilustraciones también que más me molan, que más éxito ha tenido. Entonces, pues es una novela sobre los sueños, sobre un personaje que es un policía de los sueños. Sí. Pues ya está. Es un poco inspirarme en lo que viene siendo la historia y ver qué podría hacer que fuera chulo. Hice varias pruebas y al final pues se quedaron con esta, que mola un montón. Luego, más así enfocado a collage, que además esto ya tiene bastante tiempo, pues por ejemplo, esta, que es un libro de poemas en gallego de Estíbaliz Espinosa, que me gusta mucho. Sí. Que claro, esto es un proyecto que me encargaron a mí, yo me lo tomé como un proyecto personal, entonces lo hice como bien de cariño y lo hice como a mí me gustaría hacerlo. Entonces, en realidad es una doble capa. ¿Ves? Sí. Entonces son como unos personajes que están mirando algo, porque Estíbaliz juega mucho con lo enorme del universo y lo pequeñito de lo microscópico. Entonces, pues por ejemplo, la estrella que ella tiene en la mano es el centro de una manzana, y esto de aquí que están mirando todos, que es como si fuera la luna, en realidad es una célula. Ah, qué guay. ¿Sabes? Entonces, luego tenía una cosa que lo eliminaron, pero bueno, esas flechitas que están por detrás de la cabeza son las flechitas que estaban incluidas en la primera sonda que se envió al espacio. Y de hecho, que es una cosa que se descartó al principio, debajo del nombre de Estíbaliz Espinosa estaba puesto el título en braille, en Morse. Que son detalles que meto yo porque soy un flipado. Sí, porque me pongo a investigar y en realidad esto es un chollo, porque a mí en realidad lo que más me mola de mi trabajo y de trabajar y de ser ilustrador es la investigación. O sea, yo me tiro las horas muertas aprendiendo y buscando cosas. Sí, es lo que más me mola. Es la mejor parte. Y luego, luego ya si haces algo personal y lo publicas, está guay lo de guardarte algo para ti. Eso también mola. Claro, de hecho, por ejemplo, mira, tengo un... Para que veas, porque a veces también yo que soy así. Y me encargaron de una agencia ilustrar un calendario con los árboles de cada mes del año. Entonces a mí me tocaron el mes de marzo, que es mi cumpleaños, y el mes de noviembre, ¿vale? El mes de noviembre era el roble, y el roble es un árbol que está asociado desde la antigüedad a los druidas, ¿vale? Entonces, pues la ilustración que yo hice era esta, que eran unos druidas, pues recogiendo muérdago del árbol. Vale. ¿Cuál fue la historia? Este personaje de aquí de arriba, el ciervo, que es el druida mayor, al principio era una cabra. Entonces, cuando lo vio el cliente me dijo que no quería que fuera una cabra porque parecía demasiado diabólico. Ah, vale. Y entonces yo dije, pero ¿cómo que parece demasiado diabólico? A ver, es un druida, no pasa nada. Bueno, pues yo lo que hice fue poner aquí debajo este libro. Sí. Este libro, no sé si te fijas que tiene una figurita, ¿vale? O sea, hay una figura en el libro. Entonces, esa figurita es un hombre de paja, que es una tradición que viene de los celtas y que, de hecho, hay una película de terror sobre esa figura. El hombre de paja era una historia que hacían los druidas que construían un gigante enorme de paja, metían gente dentro y le prendían fuego para sacrificarlo. Okay. Entonces es como en plan, vale, no queréis el rollo diabólico de la cabra, pero algo diabólico lo vais a sacar. ¿Qué digo? Yo sí lo sé, pero vosotros no. Este tipo de cosas que la gente no sabe, pero que a ti te hacen gracia. Madre mía, me parto. Y de hecho mola un montón porque prácticamente todas mis ilustraciones tienen cositas así. De hecho, por ejemplo, hay un libro y hay una temporada, hubo varias ilustraciones, por ejemplo estas, que tienen para mí me flipan los escarabajos, los ciervos volantes, y en prácticamente todas las ilustraciones hay un ciervo volante por ahí escondido. Pues lo voy a mirar. O sea, no. En muchas no, pero en algunas sí. Mira, por ejemplo, que tenía aquí, porque hubo una temporada que me dio por hacer porcelana también, y mi sello era un ciervo volante. Qué guay. Esto lo he dejado, porque lo de la porcelana lo he dejado un poco de lado porque ya no me sale muy a cuenta. Pero mira, por ejemplo, no sé si lo has visto, esto es una edición personal que hice fue un encargo personal que hice para una boda. Sí. Que lo tengo porque este está estropeado, se me rompió y lo tuve que volver a hacer. Y entonces, esto fue para una boda que hice todo el diseño de la tetera, que he hecho dos encargos para dos parejas. Entonces yo lo que hago es que
pregunto cosas sobre la pareja, en este caso, que eran dos chicos de Sevilla, Sí. son ellos dos, con sus animales. De este lado estaba el lugar donde ellos se conocieron. Ah, qué bonito. Luego, la parte de arriba lleva su inicial y la parte de abajo el recuerdo de la fecha en la que se hizo. Y luego, otro detallito que yo suelo meter, que es que por dentro están ellos haciendo investigación submarina. Qué bueno. Entonces, a mí me encanta siempre hacer este tipo de detalles. O sea, descubrimientos, cosas así. Hay otra cosa, hay otra pieza que se vendió muchísimo y que arrasó en mi tienda durante la temporada, que fue la taza. Sí. Que la taza es... ¿Yo cómo no he visto eso? ¿Cuándo lo hiciste? Yo soy muy de tazas. Pero... Esto lo hice antes de la pandemia. Luego con la pandemia lo tuve que dejar y luego es que ya con la subida de la luz y todo esto se ha vuelto súper caro y hace tiempo que no hago nada. Tengo algunas en la web, algunos platos sobre todo, pero tazas ya no me quedan. Entonces, la taza que tenía era el conejo de Alicia, que es como una especie de investigación submarino, y luego es una taza de té que lleva su chisme de té, y luego lo más complicado de todo era que aquí fuera hay un conejo que le está dando aire al pingüino que está dentro. Me parto. Qué genial. Esto es era súper complicado de montar, pero mola muchísimo. Mola mucho. Qué guay. Entonces, lo que te digo, intento llevar un poquito lo que hago a lo máximo que pueda, porque es que al final hay que vivir esto. ¿Qué te iba a decir? Yo tengo cosas tuyas. Oh, bueno. ¿Y tienes cosas mías? Esto. Ah, el libro. Sí. Hombre, claro. Sí. Es muy heavy las historias. Bueno, es que aquí... En realidad, son todo historias reales, ¿eh? Sí, por eso lo hacen más heavy todavía. Ese libro es una pena, porque yo he vendido muchísimos en la web, pero en realidad en tiendas no se ha vendido prácticamente ninguno. ¿No? No, o sea, yo creo que he vendido yo como 30 y tantos y la editorial la debió de vender como una docena, una cosa así, en 3 años. ¡Ostras! Porque el problema es que ese libro salió justo después de la pandemia. Y entonces no se presentó, ni se habló de él en ningún lado. Y es una pena porque es una maravilla ese libro. Yo ese libro, si lo pillara con 10 años, estaría flipado. Sí. No, es que lo que estaba yo leyendo, o sea, yo digo, es que esto se lo hubiera leído con 15 años y tal, estaría flipando, ¿sabes? Porque es una cosa. Porque además tiene todo lo que le mola a los chavales, que son historias de terror, que son reales. Claro, y luego, rollo zombies también, sí. Todo zombies, todo bichos que son reales, que te los puedes encontrar. O sea, da un poquito de miedo, pero joder, un chaval de 10 años con ese libro flipa. Sí. Y luego tengo este me flipa, todavía no sé de dónde pegarlo, porque es una pegatina. Claro, eso es lo que estoy haciendo últimamente, porque como me estoy tirando un poco más... Como yo me he metido en la música folk y clásica y tradicional y tal, y me he dado cuenta que en realidad tampoco hay tanto trabajo gráfico en este mundillo, pues lo que estoy haciendo es tirando un poquito por ahí. Entonces, de hecho, tienes eso, pero yo tengo aquí la edición nueva, que son estas. Sí. Que estas son unas pegatinas que hice porque hice esta ilustración y luego las dividí en pegatinas. Sí, que está muy chula. Estoy tirando un poquito por ahí. De hecho, uno de los últimos trabajos que hice, que ahora estoy haciendo otro que todavía no puedo hablar de él porque no saldrá hasta septiembre, pero que es un disco. Pero el primer disco que hice fue este. Qué guay. Que es el primer disco de una cantante gallega que canta un poco en gallego, un poco en portugués. Y, ¿ves? Esto es lo mismo. También hice todo el desarrollo interior y luego el diseño del libreto, que el libreto tiene pues algunas ilustraciones por ahí sueltas y tal. Entonces, me he dado cuenta que una de las partes, además mi trabajo a veces lo pide y funciona muy guay así. Hay muchas partes de este mundo tradicional y de la música y tal que pegan mucho a mi tipo de trabajo. Y es muy agradecido.
y entonces es uno de los lados por donde estoy tirando también ahora. Al final estoy ¿Qué tirando por todos lados. ¿Qué instrumento tocas? Que te he visto, pero no me quedo con el nombre. Toco la zanfona, que es un instrumento muy loco, la zanfona. Ah. Es un instrumento muy loco, pero bueno. No, pero cuéntalo un poco porque no... Pues yo que flipé porque no sé qué instrumento, o sea, no lo conocía mira, nada. Mira, esto es una recreación de los músicos del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago, ¿vale? Vale, pues la zanfona viene de este instrumento. Este instrumento se llama organistrum y lo tocaban entre dos personas. Uno le daba las vueltas a la manivela y el otro tiraba de las teclas como si fuera un piano, ¿vale? Sí. ¿Qué pasó? Que con el tiempo, como este instrumento tuvo que pasar pasó a la gente y la gente del pueblo, la gente normal, solo era una persona. Entonces se hizo más chiquitito y pasó a ser un instrumento popular. De hecho, lo utilizaban muchísimo los ciegos para ir por los pueblos tocando, ¿vale? Luego desapareció un poco a final de la Edad Media y en el Barroco de repente hubo una explosión bestial en Francia y entonces hay muchísima música clásica escrita para zanfona, porque era un instrumento real, lo tocaban los reyes en Francia. Luego volvió a caer otra vez, aunque en Francia se mantuvo, y durante el siglo XX en España prácticamente desapareció. Sigue existiendo muchísimo en Rusia, en Ucrania, en Polonia, en Francia. Hay muchísimas zanfonas. Y en España se está recuperando mucho a nivel de Galicia, de Euskadi y de Cataluña. Y además hay una cosa que a mí me resulta muy graciosa, que es un instrumento que lo está petando muchísimo en la música heavy. ¿Ah, sí? Sí, hay muchos grupos de heavy que tocan la zanfona. ¡Qué fuerte! Sí, es un instrumento de cuerda frotada que en realidad, a ver si veo, mira, es muy parecida a esta. Sí. Y pues eso, es o sea, tienes que dar vueltas a un manubrio que hace girar una rueda que frota las cuerdas y luego pues interpretas tocando las teclas como si fuera un acordeón o un piano, algo parecido así. Y está genial porque mola, porque tiene un sonido, puedes sacar un sonido muy medieval, pero también puedes sacar un sonido muy mediterráneo, puedes sacar un sonido, a veces puede parecer gallego, pero a veces también puede parecer muy vasco. Entonces, mola un montón porque dependiendo de la sonoridad que tú le quieras sacar, funciona de una manera y de otra. Y es muy curioso porque en realidad yo empecé a tocar la zanfona hace 1 año y pico, 2, pero yo tengo ilustraciones de hace 3 o 4 años donde ya salía en zanfona. Porque es lo que te digo, al final, como yo estoy tirando de grabados antiguos y de ilustraciones que están prácticamente olvidadas y reutilizándolas un poco y dándole una segunda vida, pues al final eso está ahí, ¿sabes? Y también me gusta mucho porque lo que hago es que, aparte luego yo, cuando doy clase en la uni, cuando hablo de ilustración, toda esta labor de investigación y todo este trabajo que yo hago, lo vuelco en clase. Porque a mí lo que me produce mucha curiosidad y sobre todo me da mucha pena es que hay muchísimos ilustradores de los que ya nadie se acuerda vamos, ya no te estoy hablando de hace unos años, pero de los años 50 para atrás, que ya prácticamente nadie se acuerda y que hay algunas cosas que podrían haber estado hechas antes de ayer y la gente está intentando copiar a ilustradores que ve ahora en Instagram cuando podrías coger cosas de hace, no sé, 50 años que se parecen un montón a lo que haces tú ahora y puedes evolucionar a partir de ahí. De hecho, es como se ha evolucionado toda la historia. Hay muchos ilustradores que han crecido subiéndose encima de maestros que tenían de antes y han buscado su propio estilo. Claro. Mira, dice por ahí Manu Gutiérrez que le encanta la zanfona. Sí, es que no veo los mensajes. No, creo que no he visto ninguno, pero hasta ahora, pero el de Manu sí que lo he visto. Ah, vale. Sé que alguien ha intentado de unirse a la charla, pero es que no ha dado tiempo porque estaba justamente contando los inicios y demás y luego ya se fue. Ay, es que no me acuerdo quién. Estará muy al principio. ¿Cuánto llevamos? A mí hemos pasado la hora. Nos hemos pasado la hora. Bueno, si quieres... Yo tengo para tirar todavía. ¿Qué iba a decir? Habrás ganado también muchos premios. Has trabajado con grandes clientes, das clases en la TAE, ¿no? De ilustración y de expresión gráfica. ¿Y cómo ves
¿Cómo has visto tu trayectoria hasta ahora? Pues es lo que te decía antes. A mí me llama mucho la atención, me preocupa mucho mis alumnos, por ejemplo, porque se creen que es algo que van a salir y ya de repente van a encontrar trabajo. Y, a ver, en realidad a veces puede pasar. Y hay casos de repente salen y tienen un estilo y lo empiezan a petar. Yo tengo muchos colegas que han empezado y que han salido así y han arrasado. Pero en realidad tú cuando empiezas a salir lo primero que haces es intentar buscarte la vida de alguna manera. Claro. Y en el momento en el que estás fuera y estás buscándote la vida, porque te la tienes que buscar, porque yo, por ejemplo, me fui de casa con 20 años y tenía que vivir. Lo del estilo es lo menos. Es lo que te decía, yo al principio no firmaba ningún trabajo porque los trabajos que hacía, la mayor parte de ellos no eran para firmar, o sea, eran horribles. Pero claro, el cliente te pide esto, pues ¿qué vas a hacer? ¿Decirle que no? Pues no, pues le dices que sí, lo cobras y arreando. Ya te digo que... Eso lo hemos hecho todos. Claro, pero por ejemplo, yo he tenido conversaciones en la universidad de alumnos que me decían que es que ellos no estaban dispuestos a vender su arte. Y decía, pero si es que no tienes arte para vender. O sea, te quiero decir, ahora mismo tú lo que tienes que hacer es foguearte. Y foguearte consiste en trabajar y cobrar, sobre todo, que es lo más importante, pero trabajar y cobrar. Y tu nombre da un poco igual, porque en realidad tu nombre todavía lo estás haciendo. Y tú todavía no tienes un discurso, ya te digo, yo empecé a trabajar como ilustrador en el 2004 y encontré mi discurso en el 2013, más o menos, y desde entonces hasta hoy. Y todavía yo creo que tengo mucho para tirar por delante. Entonces, ¿que hay gente que lo consigue antes? Sí, claro, yo conozco mucha gente que lo ha conseguido antes, pero tanto como para decir, yo soy esta persona, las cosas fáciles y rápidas en una profesión como la nuestra no suceden, porque joder, es que vas a estar toda la vida. O sea, un director de cine no hace una película y dice soy Tarantino, joder, no. Hace una película y luego hace otra. Y luego cuando ya llega aquí puedes decir, ¿sabes? Y sobre todo además en algo tan difícil como el collage, que es que prácticamente todo el mundo hace lo mismo. O sea, tú piensas una cosa, yo cuando empecé al principio teníamos un blog que se llamaba Los Días Contados, que no sé si lo llegas a conocer. No. Lo hacíamos cogíamos el bloque del calendario de Taschen del año que viniera, entonces todos los días hacíamos un collage sobre ese calendario y lo subíamos. Al principio éramos como, no sé, 15, 20, pero llegó un momento de éramos 300. Entonces, ¿qué pasaba? Que claro, de esos 300, 250 eran iguales. Porque tú al final, si por ejemplo, si tienes una persona, pues le cortas la cabeza y le pones algo y ya está. Ya, sí, básicamente. Claro, porque la gracia no está en hacer un collage. Yo, por ejemplo, cuando estaba haciendo eso, lo que hacía era jugar. Entonces, pues, por ejemplo, me ponía como límites, como condición, por ejemplo, no voy a poner en este collage más de 3 piezas. O voy a intentar hacer un GIF. O voy a intentar recortarlo y pegarlo en un sitio. Entonces, poniéndote reglas, lo que haces es conseguir que no hacer exactamente lo mismo que hace todo el mundo y encontrar tu camino. Mira, ¿alguien ha dicho ahora? No sé Con el Celsius hizo mucha falta en el segundo campeonato mundial del collage aquí en Chile, es un genio. Claro, porque es lo que te decía, es que los chilenos son maravillosos. Y nos lo pasamos muy bien. Y el segundo campeonato ha sido hace poco. Pero es eso que te digo, que en realidad tú lo que tienes que intentar, y además al final, al principio, que yo lo he hecho y lo ha hecho todo el mundo, al principio tú empiezas a copiar. Yo conozco muchos chavales que me siguen y he visto muchas cosas que hacen parecidas a lo que hago yo, pero es que la movida no está, o sea, quiero decir, si tú lo haces para ti, adelante, joder, ole, es que eso es lo que tienes que hacer. Otra cosa es que tú estés copiando a otra persona para un encargo que te han hecho que vas a cobrar. Esto no está bien. Pero copiar para aprender es la manera de aprender, en realidad. No, sí, ya conoces la técnica y dices, bueno, a lo mejor esta manera de hacer tal me puede servir, pero tal. No quiere decir que sea el mismo diseño, pero sea a lo mejor hay un proceso que te quedas con él y luego lo aplicas al tuyo, ¿sabes? Claro, yo, por ejemplo, tengo por ahí algunas libretas de viajes o de cosas así que me cogía el libro de arte de Brave y me dedicaba a copiar todos los dibujos de Brave en una libreta. Claro, lógicamente yo luego no lo subía y decía, mira qué dibujo más de puta madre he hecho, porque es que no lo he hecho yo. Lo ha hecho Carter Goodrich o quien sea.
Y además, es una cosa tan sencilla como que la única manera de aprender a mirar es mirando. O sea, si tú ves algo y no te fijas, pero si tú te pones a copiar algo y de repente te das cuenta de las sombras, o te pones a intentar calcar un collage, o te intentas hacer algo, una cosa así, es cuando empiezas a darte cuenta de cómo se hace. Y con el tiempo, eso es lo que genera tu estilo, porque en realidad el problema es que si yo me pongo a copiar algo, en el momento en el que a mí me pidan algo que esa persona a la que estoy copiando no tiene hecho, ahí tengo que meter yo ya quién soy yo. Y ahí es donde empiezas a hacer tu estilo. Ahí es donde empiezas a ser tú. Cuando tienes que tomar decisiones que no has visto tomar a nadie. Y aparte... Es que no es lo mismo. Sí, no lo mismo tener un encargo que un proyecto personal. Sí que es verdad que luego, si tienes que hacer algo tú mismo personal, hay cosas que te pueden salir solas o piensas a experimentar, pero cuando tienes un encargo es como que te pones el turbo, ¿sabes? Claro. O sea, es como que pasa tal y es como te pone a prueba. Claro. Sí, en realidad es eso. O sea, el problema es que la gente, yo lo veo por mis alumnos y por algunos chavales que veo hoy en día, que se creen que es una cosa que tienen que hacer ya. Y es imposible, porque es que tú vas a ser, si quieres ser artista, o quieres ser ilustrador, o cineasta, lo que sea, o colajista, lo que tú quieras. Joder, y tienes 20 años, pues anda que no te queda el tiempo. Ya. Hostia. Ya me gustaría con 20 años haber empezado, no te jodes. Es que al final, es que yo creo que es la inmediatez de hacer las cosas. Claro. Y sobre todo cuando estás en las redes sociales, sobre todo en Instagram, ves que todos los días la gente sube algo. Y es como que tú necesitas papá, y es como, no, hay cosas que necesitan su proceso y su tiempo. Como tú dices, pero... lo de la investigación yo creo que es súper importante, ¿sabes? Sobre todo si te envían un encargo, lo que sea, no es algo de, vale, no, dedícale 2 o 3 días, ¿sabes? Que es una cosa, gran conversación, muy interesante, Usado, gracias. Gracias, Javier. Sí, en realidad, la cosa es que yo, por ejemplo, hay una parte súper importante de trabajo que tú tienes que trabajar y hay una parte súper importante de aprendizaje y hay una parte súper importante de suerte. Pero claro, el problema es que la suerte no te va a encontrar si no estás trabajando. Claro, y la suerte te puede llegar de cualquier manera. ¿Cuál es el problema? Que si tú estás enseñando de ti eso que estás, imagínate que estás haciendo dibujos de cualquier manera, yo hago una acuarela, yo hago un dibujo y mañana no sé qué, y mal no sé cuánto. Si tú estás subiendo todo eso, primero estás evidenciando que eres una persona que está empezando, con lo cual a lo mejor alguien que necesite a alguien un poco más experimentado o una persona que tenga un nivel medio de experiencia no te va a llamar porque está viendo lo que haces y está viendo que obviamente no sabes. Entonces, hay cosas que es mejor dejar para uno y luego, por otro lado, que es que esa investigación tiene que servirte a ti, no tiene que verla a nadie. Que la vea alguien, genial, pero el problema es que tú tienes que tener un mínimo de coherencia, porque a ti te van a llamar por lo que tú enseñes. Si tú lo que enseñas es eso, pues a lo mejor no te llaman, ¿sabes? Y a lo mejor lo que tienes que hacer es centrarte en algo más cerrado, más que estar intentando, porque en realidad al final el problema es que la gente se cree que Instagram es un proyecto. Entonces tú tienes que estar alimentando Instagram todos los días. Y es al revés. No, el proyecto eres tú. Claro. Y si te tiras 3 semanas sin subir nada a Instagram, pues no subes nada a Instagram. Y ya está. Porque la gracia es que tú está en que hagas un portfolio que sea cerrado y completo, aunque estés empezando, y luego ya compartirás cosas. Pero si lo haces de principio y lo vas haciendo sobre la marcha, o tienes muy claros cuáles son los pasos y se va viendo muy bien cuáles son los pasos que llevas, o lo que se está viendo es un revoltijo. Y eso que te complica mucho empezar a trabajar. Yo creo también que es que en lo nuestro no. O sea, yo creo que hay un problema de que no te enseñan en el modo de trabajo. O sea, se centra más en la parte educacional, se centra más en la técnica, claro. Y en lo otro es apáñatela tú. Claro. Porque luego al final, y eso crece muchísimo más la competencia y que si conoces a alguien, esa persona no quiere enseñarte por temor a que le quites el trabajo, ¿sabes? Claro. Yo creo que al final te tienes que currar una red de gente y hablar entre la gente para decir, oye, ¿cómo se trabaja también? Porque es que no sabes. Es que en realidad, yo creo que pues es el problema cuando la gente quiere enseñar sus trabajos, ¿sabes? Y yo creo que por eso también se adelantan, ¿sabes? Yo creo que el problema está ahí.
Claro, porque el problema es que ya no existe un lugar donde tú puedas confrontar con gente y la gente te diga, oye, esto está bien, o esto está mal, o esto yo creo que, o esto yo creo que, lo que sea. Tú subes a Instagram y la gente te dice que muy guay o muy mal, pero no te dicen, si te dicen muy guay no te dicen por qué, y si te dicen muy guay o muy mal no te dicen por qué. Yo, claro, me empecé y me eduqué a nivel gráfico en un foro, que esto es muy de señor mayor, pero en un foro que se llamaba Airbox, y entonces era un foro, entonces tú subías dibujos y ahí había peña que estábamos empezando y que no éramos nadie y había gente súper pro que estaban ahí, dedicaban su rato a hacerte comentarios como en plan, pues esta sombra yo la haría de otra manera, pues esta anatomía lo que sea, pues esta composición tal. Y luego además esta gente luego se ha nutrido de ahí porque ha habido dibujantes de cómics que han cogido coloristas de la gente que estaba en ese foro. Entonces, esto en Instagram no se puede hacer. Como Facebook prácticamente se ha abandonado, pues ya prácticamente tampoco se puede hacer. Entonces, en realidad, como hay muchísima individualidad y todo el mundo está intentando sacar la cabeza, el problema es que eso tú no puedes, o sea, tú no aprendes nada por ti solo. Yo me acuerdo además, No, claro. un ejemplo. Cuando yo tenía 20 años, yo llevaba 12 años tocando la guitarra yo solo en mi aldea donde yo me crié. Cuando yo tenía 20 años, dejé la guitarra. Porque es que lo que yo podía aprender por mi cuenta, ya lo había aprendido y me empecé a aburrir porque no podía aprender más por mi cuenta. Necesitaba a alguien que fuera músico, que se sentara a mi lado y me dijera, pues ahora vamos a hacer esto, pues ahora vamos a probar con otra cosa. Pero llega un momento que tú solo es muy complicado avanzar. Y sobre todo si no tienes recursos. Y sobre todo si el mercado te está diciendo todo el rato que lo tienes que petar y que tienes que salir ahí a comerte el mundo. Ya. Y no se hace así. No se hace así porque así es muy complicado. Sí, sí, yo, bueno, aparte de eso, porque si ya te dicen que es, o sea, que no sé cómo decirlo, pero es que esto es una profesión que que se ha tirado a la baja todo el rato, que ya hay gente que de entrada ya dice, claro, los de fuera, sobre todo, te suelen decir, no te dediques a esto, de entrada ponte con otra cosa, es verdad, y tal. Pero sí que es verdad que también tiene que haber un apoyo moral para Claro. que al menos ese proyecto lo puedas seguir haciendo, ¿sabes? Independientemente que tengas otra cosa, Sí, ¿sabes? Entonces pero yo creo que es como que se ve muy inviable. O sea, es lo que hablábamos, lo que decías tú hace un momento, que lo que hablábamos. Yo, por ejemplo, a mis alumnos, yo les enseño mis trabajos al principio y ahí tienen mi web y mi Instagram si lo quieren mirar, pero yo en clase no hablamos de mi trabajo. En determinados momentos, si quiero poner algún ejemplo, podemos hablar de procesos, de cómo se llega a tal sitio. Pero no les digo, tenéis que hacer esto así, ni les enseño mi trabajo para que me copien a mí, porque lo importante es que lo que hace cada uno de ellos. Pues si tú eres la hostia en acuarela, vas a seguir trabajando en acuarela. Ah, joder, pero es que todo el mundo trabaja en digital. Me da igual. ¿Tú eres la hostia en digital? No, pues ya está. Entonces, ¿qué quieres hacer? Pues si eres la hostia en acuarela y no eres la hostia en digital, ¿por qué vas a hacerlo en digital? Si eres la hostia en acuarela y tus compañeros no. Entonces, eso sí. lo que tienes que centrarte es qué sabes hacer y qué haces bien y qué se te da bien y cuál es tu lenguaje. Y a partir de ahí trabajamos. No les digo, esto es lo que hay que hacer y vamos a copiarlo. Que se puede hacer en un determinado momento, pero no es el objetivo. El objetivo es que tú desarrolles lo que a ti te llama la atención. ¿Que ahora mismo no hay nada que te llame la atención? Bueno, pues vamos a tirar por aquí y si en un determinado momento te aburre, cambiamos. Yo, por ejemplo, he tenido chavales a los que les flipa, yo qué sé, pues eso, la acuarela y dibujar movidas de poesía, libros de poesía y chavales a los que les flipa muchísimo el arte conceptual y los dibujos para videojuegos. O gente que trabaja o que hace personajes para Twitter o cosas así. Entonces, cada uno tira por donde va. Y eso es lo que tienes que seguir. Que en un determinado momento crees que ya no vas bien por ahí o que estás equivocado o que de que sea, lo dejas y vas por otro lado. Que es lo que hice yo. En realidad, mientras tú estás trabajando ahí, te estás ganando la vida más o menos, o no, pero estás trabajando, estás desarrollando un lenguaje, estás aprendiendo cosas. Y las cosas que aprendes de por y hacen pozo, ¿no? O sea, yo hoy en día puedo decir que me tiré 4 años trabajando en publicidad, ese tiempo lo tiré. No, porque yo no estaba haciendo lo que yo quiero hacer, yo me dedicaba a retocar fotos para MSN, sí, pero todo ese bagaje que yo aprendí es un bagaje que tengo ahora para la hora de trabajar
hacer ciertos procesos o ciertas cosas que no podría haber hecho si no hubiera hecho eso. Entonces, nada se desperdicia, nada es desperdicio. Es como los cerdos que decían ante los pueblos. No, nada se desperdicia. Todo lo que aprendas, aunque en un determinado momento decidas que ya no te sirve, se deja de utilizar. Sigue quedando ahí. Y si mientras estás trabajando, si mientras estás buscando trabajo de grafista o de ilustrador o de lo que sea, pues tienes que trabajar a otra cosa, pues es que es lo que hay. O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho, por ejemplo, lo que estás haciendo tú con el calendario, que se ve perfectamente que es un proceso tuyo de un trabajo personal que no depende de nadie y que lo vas haciendo poco a poco y al final del año llega y lo sacas y ya está. Sí, de momento empieza así, luego ya veremos. Claro, ¿Sabes? Si yo saco un libro o lo que sea, ya tal, pero al menos quedarme con el proceso de cómo se lleva hasta el arte final. Luego ya lo maqueto yo todo porque de momento me sale más barato así, ¿sabes? Claro, pero es así, pero aprendes a maquetarlo, aprendes todo. Son las primeras, o sea, claro. sí que... Sí. O sea, yo hace ¿cuánto fue esto? Creo que fue justo después de la pandemia, que hice un libro con John Bilbao, con el escritor, y fue una movida, porque solo estábamos el editor, que era un chaval, y yo. Y claro, yo no tengo ni idea de procesos de impresión de un libro. Y nos tuvimos que hacer un curso de CMYK y de cómo sacar los colores al CMYK para hacer la impresión del libro, pero una cosa loquísima de flipa, que yo no... Claro, sudamos tinta para conseguir descubrir cómo cojones se hacía eso, un libro a 2 tintas, pero ya está, ya lo sé. Sí. Que a lo mejor no tendría que haberlo hecho porque tendría que haber un diseñador que se ocupase de eso. Sí, pero en ese momento no está. Y hay que salir adelante. ¿Y cómo sales adelante? Pues, joder, pues haciéndolo. No, sí. No te queda otra. Eso me ha pasado con el último disco que he maquetado, porque yo lo he hecho de manera digital y entregas el digital, ¿sabes? Pero en este sí que tenía que hacer todo lo que has dicho tú y he dicho, mierda. Y aunque te lo explicaban que estaba en italiano y tú traducido y yo, ¡pah! Pero ya te quedas con todo eso y dices, bueno, pues ya claro, está. Es que es la manera. Es la manera de aprender. No, es verdad que eso no te lo explican, a menos que vayas, supongo alguna privada o lo que sea, pero si no, pues te la tienes que comer. Es que ¿sabes qué pasa? Que el problema es que no se puede explicar todo. O sea, yo, por ejemplo, yo doy clase en la universidad y entonces yo al principio a mis alumnos se lo digo. O sea, es que esto es la universidad, no es un curso de fin de semana. Entonces, yo no os voy a enseñar Photoshop, ni os voy a enseñar a pintar acuarela, porque yo os voy a enseñar a ilustrar. Entonces, si aprendéis a pintar, o aprendéis a recortar, o aprendéis a montar, no aprendéis lo que en realidad tenéis que aprender, que es a narrar. No. Y a narrar se puede narrar. Me da lo mismo, haciendo un collage que como te dé la gana. Lo importante es aprender a narrar. Y de hecho, una de las cosas en las que yo estoy haciendo hincapié cada vez más es en aprender a bocetar. Porque es una cosa que no saben a bocetar. Porque como nadie les ha enseñado y no creen que eso sea necesario, a mí tampoco me enseñaron, ¿eh? Pero es una cosa súper imprescindible porque independientemente de que vayas a ser ilustrador o fotógrafo o director de cine o lo que sea, necesitas sacar lo que tienes en la cabeza al papel. Y mogollón de veces, cuando de repente se ponen, les da muchísimo miedo porque ellos en el papel, en la cabeza, y todos somos así, ¿eh? Sí. En la cabeza somos Picasso, pero luego cuando hay que dibujarlo, ¡hostia! ¿Sabes? Sí. Entonces, eso yo creo que ahora mismo, con los chavales con los que trabajo yo, eso es lo más importante. ¿Cómo conseguir sacar eso que tienes en la cabeza a un papel? Porque luego, joder, Javier Jaén es uno de los mejores ilustradores de España y no dibuja. No necesita dibujar para nada. Porque sabe qué es lo que quiere hacer. Y estoy seguro de que Javier tiene unos bocetos de la hostia. Unos bocetos de la hostia que le sirven a él, quiero decir. No que sean de la hostia de dibujo. Claro. Y creo que es una de las partes más importantes ahora mismo en las partes que estoy dando yo para enseñarles a hacer collage. Luego, pues por ejemplo, yo tuve una alumna hace unos años que me hizo una fotonovela porque no sabía dibujar bien y decidió hacer un cómic con fotografías y es una puta maravilla, es que es genial. Y no estaba dibujado, no había nada dibujado, pero me la daba muchísimo. No, claro, qué guay. Pues, espera, que hacemos 1:30. Vale, si quieres ya para finalizar, bueno, te iba a preguntar qué próximos proyectos tienes. Pues próximos proyectos, pues lo que te decía, estoy
tirándome un poco hacia el mundo de la música y intentando pues eso, hacer cosillas, pues carteles, que estoy haciendo últimamente también, algunos discos por ahí. Tengo un proyecto que lo que pasa es que esto es a medio y largo plazo, un proyecto de unir música y ilustración, que no sé cómo lo voy a hacer todavía, pero que lo quiero intentar. Sacar algo que esté ilustrado y musicado al mismo tiempo, pero poco a poco. Y luego, pues eso, hay un disco que saldrá a final de año, que he ilustrado yo con un chico vasco. Y un poco estoy ahí también. Estoy trabajando en animación un poco y sigo dando clases. Y bueno, en principio a mí cualquier proyecto que me llegue lo enfoco y hay uno ahí también que está pendiente en el Reino Unido, pero de momento todavía no sé nada, no sé ni si saldrá ni si no. Pero bueno, un poco eso. Y intentar también tirar hacia el lado de, pues eso, hacer un poco más de obra física, como este que tengo aquí detrás, el que os enseñaba antes de mi autorretrato y tal. Y un poco seguir expandiendo caminos para mi trabajo. Oh, qué guay. Y ya como reflexión así final, que lo suelo preguntar en las entrevistas, ¿qué te gustaría decir a la gente para que prestara más atención a este trabajo y lo valorara más? Pues en realidad es que no es este trabajo, en realidad es como el trabajo artístico, que a mí Sí. me llama mucho la atención en España, que no se considera un negocio, y en general la gente que lo hacemos tampoco lo considera, y fuera así. O sea, lo mismo se hace una producción yo qué sé, de zapatillas, que se hace una producción de una campaña de Navidad para un perfume de la hostia. Yo, por ejemplo, he hecho campaña de Navidad para perfumes en el Reino Unido, que luego me voy por aquí por Serrano y veo, yo qué sé, pues comercios en obra que tienen una lona por delante, que la lona es una foto grande con unas letras. Joder, eso podría haberlo hecho un artista. Y habría hecho un trabajo de puta madre, que además te serviría para promocionar. Entonces, yo lo que me gustaría es que la gente fuera capaz de ver cómo la gráfica o en general el arte, me da igual que sea la música, me da igual que sea lo que sea, es capaz de promocionar cualquier tipo de producto, ¿sabes? Porque es lo que te digo, como no hay cultura de que lo que hacemos nosotros es rentable, es como que el arte es algo etéreo y no, en realidad el arte también puede ser algo etéreo y también puede ser algo para una forma de expresión y de hecho lo es, pero también se puede utilizar como argumento de venta y como, de la misma manera que hay un montón de influencers que viven de venderse a sí mismos, el producto artístico es algo que se puede utilizar para promocionar tu trabajo, o sea, para promocionar tu producto, perdón. Y desde un producto pequeño, desde una tienda de mandarinas hasta... De hecho, es más, me acabo de acordar ahora, hace unos años no, el año pasado, estuve en un bar de Logroño, que no me acuerdo cómo se llama, pero me pareció maravilloso, que en vez de tener carta, lo que había hecho había sido encargarle a un ilustrador carteles del estilo de los años 50, y entonces había puesto en las paredes del garito carteles con los productos de su carta. Entonces, pues, por ejemplo, tenía gambas a la gabardina, pinchos de no sé qué, gildas, tal. Entonces, eran como carteles de ese producto, ilustrados, súper bonitos, y al mismo tiempo que tú veías lo que podías pedir, pues, joder, tenías el local ambientado con ilustraciones súper guapas. Y me pareció genial. Pero eso es porque, claro, pero eso es porque se preocupó de verdad de que su negocio tuviera, yo qué sé, que tiene gusto, vamos, también, pero que se preocupaba por un detalle. Pero en realidad muchas veces, aunque tú no tengas gusto, puedes confiar en alguien como nosotros, que sí que lo que sabemos, que a lo mejor un montón de veces, ¿qué necesitas? Y si confías en grafistas, pues a lo mejor te lo pueden dar y te pueden ayudar un montón. Y yo creo que es algo que nos queda aquí. Y es algo que le diría a la gente, que entiendan y que piensen que el producto cultural y el producto del arte no solo sirve para lo que sirve la cultura, que es para
para abrir mentes y para culturizarte, sino que también puede ayudar a vender lo que quieras vender. Me da igual que sea un concierto que sea lo que sea. No es lo mismo. Sí. Y eso nos va a venir muy guay. Porque vamos a poder pagar la luz. Está muy bien. Está muy bien. Jo, muchas gracias por eso, la verdad. Nada, gracias Aunque nos hayamos tenido, ha estado muy buena la charla. gracias a ti y gracias a todo el mundo que ha estado pendiente y que ha estado escuchando. Sí, pues sí, muchas gracias por haber estado y nada, vamos a seguir muy de cerca tu trabajo, como yo lo sigo muy de cerca. Ya, Bueno, y yo el tuyo también, ¿eh? gracias. Aunque bueno, tú Nada. lo petas mucho más por Instagram que por aquí. Que no, o sea, no sé. No. Tengo una pelea ahí con Instagram porque, bueno, No, perdón, que he dicho en Instagram con Twitter, leches, que me he equivocado. en Twitter es que no, yo cada vez me entiendo menos con las redes porque no entiendo mucho los algoritmos, lo que están haciendo, sobre todo en Twitter, que cambia mucho Ya. todo, ¿sabes? Entonces, no sé, siento que cada vez llega menos mi trabajo y realmente no sé enfocarlo ya ahí en Twitter. Entonces, Instagram lo tengo modo portfolio y ya está. Pues nada, pues a ver, nos seguiremos mutuamente y nada. Y bueno, y cualquier cosa que la gente quiera preguntar, pues que ahí tenemos nuestros Instagram para que pregunten. Eso es decir, bueno, di en qué redes sociales te podemos encontrar, en En página todos web. lados. O sea, yo es que estoy en todos lados. Yo todo lo que salga. De hecho, tengo un mastodon muerto de asco por ahí también que me dice cuando lo de que tú se iba a morir. Ay, O sea, yo estoy en todo. sí, sí, es verdad. Y como Celsius Pictor en cualquier sitio que busques. Sí, esto luego se subirá a YouTube y luego ya ahí pondremos los enlaces a tu página web y a tus redes, Sí, a las que me digas. sí. Luego te pasaré y nada, y quedará para que la gente lo pueda ver. Ok. Pues nada, muchas A gracias ti. y muchas gracias a todos por el directo. Venga, pues nada, hasta luego. Adiós. Chao.